Ahí sí. Ya. El objetivo de hoy entonces es poder retroalimentar y ver los aprendizajes que van a entrar en la prueba. Déjenme ver, parece que tengo silenciado el computador y por eso no lo escuchaba. A ver, un momento. Ya, pero vamos avanzando. El tema es cuál. Primero el imperialismo, es decir, entender, comprender qué es esto del imperialismo, cuándo y cómo funcionó y cuáles fueron las consecuencias que tuvo, porque fueron relevantes para aquello que fue después la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial y un nuevo tipo de orden mundial que surge a partir del siglo XIX, que tiene que ver esto, acuérdense, con el progreso ilimitado, la revolución industrial y la idea de que los europeos son los mejores del mundo y por lo tanto ellos son dueños del mundo. Así que aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver es, y lo que se ve ahí, lo que se ve en la pantalla, es el mapa de África. Imagino que todos saben dónde está África. Es un continente que está en el hemisferio sur y que está al centro del mapa que típicamente vemos, es decir, a la derecha de América Latina, nosotros, de América del Sur, y a la izquierda de la India o de la parte baja de Asia y de Oceanía. Es el gran continente que está en el centro, donde surge la especie humana, como especie. Nosotros venimos de ahí, venimos del África, ¿cierto? Ahí nace el Australopiteco, el Homo erectus, el Homo habilis, todo eso salen de ahí. Y de ahí se reparten por el mundo ya cuando somos el Homo sapiens. Pero el África, como siempre, y hasta el día de hoy, el continente más pobre en cuanto a la capacidad de consumo y de bienes de las personas que ahí viven y los índices de enfermedades o de desnutrición infantil, etcétera, están lamentablemente en el África. Y el África, hasta hace 100 años atrás, un poquito más, hasta hace unos 150 años atrás, era más o menos un territorio que no estaba explorado, Por lo tanto, viene esto del imperialismo y como la idea era tener territorios nuevos para poder vender sus productos ahí, es que entonces empieza la exploración del África. ¿Qué conocíamos nosotros de África hasta ese tiempo? Solamente los bordes. El borde norte, donde está, y ahí ustedes leen Marruecos, Libia, Egipto, obviamente eso se conocía desde la antigüedad en la historia humana y ya estaba ocupado por población de origen árabe. Ya no, lo que está al norte de lo que dice Sahara en el mapa es lo que se conoce como el Magreb, que es el África musulmana, no el África negra, que es la que viene abajo del Sahara. Ahí la población es de origen árabe y esta población entonces también empieza a ser invadida de a poquito por los países. Se nota en los colores, por ejemplo, y ahí viene la primera pregunta. ¿Cuál es el país, el imperio, voy a agrandar un poquito, que tiene más territorio en África? A ver si alguien me puede contestar. Ahí, para que vean bien los colores. Ahí. Fíjense en los colores. El violeta o morado corresponde a Inglaterra, el azul a Alemania, el verde a Portugal, ahí Angola, Mozambique, el rojo a Bélgica, que es el Congo, el Imperio Español, que tenía muy poquito, que era este medio naranjo raro, y este amarillo ya que, o sea, perdón, antes del amarillo que es el italiano, Libia y Somalia, tenemos este francés, que es toda esta, el Sahara, Argelia, Marruecos. ¿Cuáles ven ustedes a simple vista que es entonces eh, la potencia que más ocupaba territorio en África? ¿Cuál creen ustedes según este mapa? Ya tengo mi altavoz, así que alguien puede simplemente desmutearse, activar el micrófono y responder, pues. Dentro de África, ¿cuál es el imperio que tiene mayor presencia?
mayor territorio. Así, a simple vista. ¿El Imperio Británico? El Imperio Británico y el otro, que también tiene mucho territorio, es el Imperio Francés. Así que, por lo tanto, tomando como ejemplo el caso de África, podemos decir que el Imperio Británico, que viene a ser Inglaterra, es el que tiene mayor presencia en África y se repite en el resto del mundo. Yo ya les nombré otras colonias que tenía en estos momentos Inglaterra, hace 150 años atrás. La India, un territorio gigantesco, ahí al oeste de China, y también Australia y Nueva Zelanda, ahí en Oceanía. Por lo tanto, es Inglaterra la mayor potencia mundial en el imperialismo del siglo XIX. Es el país más importante, el que tiene mayor presencia. Construye aquí arribita, donde dice Egipto, el canal de Suez, que también lo vimos, ¿cierto? Que le permite el paso directo del mar Mediterráneo al Mar Rojo y de ahí irse hacia el Asia, sin tener que dar toda la vuelta por África. Además, prácticamente construye un corredor. Si se fijan, el color aquí violeta parte en Egipto y prácticamente termina aquí en Sudáfrica. Se ve interrumpido solamente aquí por este territorio alemán, que es Tanganica, y por el Congo de los belgas, de Bélgica, pero prácticamente atraviesa todo el continente el territorio del imperio inglés, por lo tanto es por lejos el más grande. Y también los franceses. Son esos dos, Inglaterra y Francia, los principales imperios de la época, las principales potencias imperialistas. Y empieza a aparecer con fuerza Alemania, pero llega un poquito tarde Alemania, así que acuérdense que eso también va a causar lo que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Qué había en África? Bueno, básicamente población, hay una fuerte, que todavía se mantenía, una fuerte presencia del mercado esclavista, es decir, algo que ocurrió mucho en el siglo XVIII, un siglo antes, en que los ingleses secuestraban población de origen negro y los vendían como esclavos, sobre todo en la costa americana, en la costa de Centroamérica. Ahí lo vendían para el tema de las plantaciones de café, las plantaciones de algodón. Por eso es tan importante la presencia de Inglaterra también en esta zona. Le aseguraba población para vender sus productos, le aseguraba materias primas y le aseguraba también mano de obra y trabajadores. Así que esta es un poco la repartición de África, que es lo que vamos a ver como imperialismo en la prueba del viernes. Acuérdense entonces, principal potencia, Inglaterra; segunda, Francia, en cuanto a la repartición de territorio, pero aparecía ya con mucha fuerza Alemania, que va a ser algo que va a originar entonces finalmente la Primera Guerra Mundial. Voy a dejar de compartir para mostrarles, sí, ya, para mostrarles, perdón, me equivoqué, un segundo, ahí sí, para mostrarles sobre la Primera Guerra Mundial. Y aquí nos vamos a detener un poquitito más de minutos. ¿Me confirman ustedes, por favor, chiquillos, que se esté viendo? Sea por el chat o alguien por el micrófono, ¿me confirma que están Sí, viendo? profe, se ve. Ya, excelente, Luis, muchas gracias. Entonces, llegamos a la Primera Guerra Mundial con Europa básicamente poblada en su centro de imperios, lo que vimos en la clase o las clases pasadas. En el centro está el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, está el imperio ruso, en toda esta zona que ya va hacia el Asia, y está aquí Turquía, que era construido en esa época también como el imperio otomano. Por lo tanto, estas potencias centrales o imperios centrales se ven enfrentados
a los otros países. Así que tratemos de acordarnos un poquito. ¿Cuáles son los antecedentes? Y aquí viene este cuestionario de respuestas breves. ¿Cuáles son los antecedentes de la Primera Guerra Mundial? Los antecedentes era esta paz armada, ¿cierto? Esta intención de mantener una paz entre las potencias imperialistas, pero sabiendo que en algún momento se iba a llegar a un conflicto. ¿Cuál iba a ser ese conflicto? No se sabía, pero sí se sabía que en algún momento algo iba a pasar. Por algo, los países empezaron a construir submarinos, tanques, aviones, ametralladoras, a tener grandes ejércitos, etcétera, porque se preveía que algo se venía. Y algo que provocó también esto es que empezara a haber un sistema de alianzas, de alianzas. Por eso la guerra mundial también toma un carácter, como dice el nombre, mundial, porque participan no solamente las grandes potencias europeas, son las grandes potencias europeas que tienen territorios en todo el mundo. Por eso hablamos de guerra mundial, porque si bien la guerra se desarrolla por países europeos, va a terminar teniendo batallas en África, en Asia, en América, aquí en las costas del Pacífico frente a Chile, ahí en la isla de Juan Fernández hubo también una batalla naval, les conté. Y al final va a estar la participación y la presencia de Estados Unidos en la guerra que ingresa por uno de los bandos y es la que finalmente lleva a la victoria de ese bando. ¿Cuál fue el hecho que detonó, ahí en la pregunta 3, cuál fue el hecho que detonó la Primera Guerra Mundial? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál fue el hecho específico? Así como que con esto partió la guerra. Más allá de las causas más anteriores. O sea, ¿quién se acuerda cuál fue el hecho así pero específico? ¿Por qué parte la guerra? ¿Por qué los países empiezan a declararse la guerra? Entre ellos, los países europeos. Cuando Hay hasta un día. Por ahí alguien iba a responder. 28 de junio de 1914. ¿Qué pasa ese día? bueno, cuando matan a Cuando Matan. matan a Exacto. Asesinan aquí, abajito. Déjenme dibujarlo para que nos quede a todos claro. Aquí abajito donde dice Serbia, asesinan al hijo del emperador de este imperio. Por lo tanto, este imperio quiere venganza contra Serbia. ¿Y qué hace? Intenta invadirlo. Pero los rusos, que eran parte de la otra alianza, entonces le declaran la guerra. Alemania, como eran sus amigos los de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia. Como Rusia es amiga de Francia, Francia le declara la guerra a Alemania. Y como Alemania le declara la guerra a Francia también, Inglaterra, el Reino Unido, Gran Bretaña, ingresa también contra el Imperio Alemán y contra los austrohúngaros. Ahí entonces, luego de este asesinato, vemos al tiro la pregunta 4, la Triple Entente. ¿Qué era la Triple Entente? La alianza entre tres países, básicamente. Francia, Inglaterra y Rusia. Ellos componían la Triple Alianza, que fueron finalmente los ganadores de esta guerra. ¿Quiénes eran? Perdón, la Triple Entente, la Triple Entente. ¿Quiénes eran la Triple Alianza? Los antiguos imperios como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y también el Imperio Otomano e Italia. Pero finalmente sabemos que Italia se cambia de bando y que el Imperio Otomano es derrotado por Serbia, por Albania, por Bulgaria, por estos países más pequeñitos de aquí de los Balcanes, derrotan a Turquía, por lo tanto, al final la guerra se pelea entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro en contra del Imperio Ruso, Francia, Inglaterra, y los que van a venir, como en todas las películas que ustedes vean, como los grandes salvadores, que van a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Va a ser el país que finalmente va a desbalancear esta guerra. Acuérdense que la guerra tuvo dos frentes, que fue el gran problema para Alemania. Alemania tenía que defender su frontera
este, porque estaba contra los rusos y tenía que defender su frontera oeste, porque estaba con Francia. Y ahí entonces viene lo que conocimos como la primera etapa de la guerra, que es la invasión rápida de Alemania a Francia, pero por aquí más o menos donde estoy haciendo un puntito rojo está París. Poquitos kilómetros antes de París, el ejército alemán es detenido y viene lo que conocemos como la guerra de trincheras, es decir, se establecen en ambos lados una guerra que no avanza, que es muy raro en una guerra, no hay avance. Y ahí durante años se mantiene esto hasta que ocurre algo el año 1917, que cambia el curso. Primero, aquí en el Imperio Ruso viene una revolución. Revolución en el Imperio Ruso. Por lo tanto, tiene que retirarse de la guerra, dejando que Alemania, toda esta fuerza de ejército, la pueda concentrar contra Francia. Y ahí viene un nuevo avance de Alemania a Francia, pero ese año mismo, 1917, ingresa a Estados Unidos. Y como les contaba la semana pasada, esto es como un partido de cualquier deporte colectivo. Es como un partido de fútbol, un partido de básquetbol, un partido de fútbol americano, de lo que sea. Los que entran de recambio, los suplentes que entran después, entran con mucho más energía que los que ya llevan jugando 80 minutos. Por eso los deportes permiten los cambios, para refrescar. Ya, aquí pasó exactamente lo mismo. Una Francia agotada, una Inglaterra agotada, una Alemania agotada, después de 3 años de guerra, y llegan los soldados de Estados Unidos fresquitos, con las mejores armas, con los mejores uniformes, con mejor alimentación, sin enfermedades, y entonces, al ser millones, apoyan a Francia y empiezan a hacer retroceder a Alemania, quien finalmente se ve sola y tiene que rendirse. Así termina la guerra, con la derrota del Imperio Alemán y la derrota del Imperio Austrohúngaro. Una Rusia que se retiró de la guerra, así que no va a tener beneficios en cuanto a los ganadores, beneficios que se va a llevar casi todo Francia. ¿Por qué? Porque Francia va a hacer que se firme el Tratado de Versalles que se firma en el Palacio de Versalles, que está en París, y ahí obligan a los alemanes a que tienen que devolver todo un territorio que ya le habían quitado a Francia, tienen que crear un corredor que separe a Alemania de Rusia, por lo tanto aquí ponen un país, y aquí se ve que se llama Polonia, y además le quitan territorio como Checoslovaquia, que va a ser un país nuevo que van a hacer entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Austria va a quedar ahí al norte de Italia, apenas un chiquitito, lo mismo Hungría, y van a aparecer con mucha fuerza Rumania, Bulgaria y sobre todo Yugoslavia. Yugoslavia, que va a ser el país que va a durar hasta 1990, duró casi 80 años, y que unía a toda esta nación eslava, que ahora ya está nuevamente cada uno con su país. Existe Serbia, existe Bosnia, son países independientes. Pero en esa época surgió Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia. Por lo tanto, hay también un cambio importante en el mapa. ¿Quién es el más perjudicado? Los dos imperios centrales. El imperio austrohúngaro, que desaparece, y el imperio alemán, que si bien continúa existiendo Alemania, tiene que pagar los costos de la guerra. No puede tener un ejército numeroso de más de 100.000 hombres, que en esa época era para Europa muy poquito, porque los ejércitos tenían millones de soldados. No puede invertir en armas. Tiene que pagarle a Francia los costos de la guerra. Tiene que devolverle una gran zona a Francia, que era Alsacia y Lorena. Tiene que perder el territorio para que se cree Checoslovaquia, para que se cree Polonia. Es decir, pierde territorio, tiene que pagar la guerra. En pocas palabras, y ahí viene la pregunta final acá abajito que dice, ¿por qué se considera abusivo con Alemania? Al final, una guerra en que participa toda Europa, el perdedor tuvo que pagar todo. Y para los alemanes eso fue humillante.
humillante, porque después de esta firma de tratado, Alemania entra en una gran crisis económica que se va a mantener por 15 años. Y durante esos 15 años entonces empieza a surgir la idea de que hay que vengarse. Y ahí surge una nueva ideología que vamos a ver, pero ya el próximo año, que es la ideología nazi. Surge el nazismo y la figura de Hitler en Alemania como una forma de vengarse. Ese es el principal objetivo de ellos, más allá del tema de los judíos y todo lo que vamos a ver después de la persecución y el holocausto. El gran objetivo de Hitler es convertir nuevamente a Alemania en un imperio que ocupe todo el centro de Europa y que quien tenga que pagar todo eso sea Francia por un lado y también los rusos por el otro. Eso es más o menos cómo se configuran entonces estos dos fenómenos. El imperialismo, por un lado, que son las potencias europeas que ocupan territorios por todo el mundo, y además la Primera Guerra Mundial, que aparte del cambio en Europa, provocó muchas consecuencias, chiquillos, muchas consecuencias. Por ejemplo, surge con mucha fuerza el trabajo femenino en las fábricas. Hasta el siglo XIX, principios del XX, antes de la Primera Guerra Mundial, el trabajo de la fábrica estaba, salvo en las fábricas textiles, pero en las fábricas de hierro sobre todo, de petróleo, de carbón, estaba dominado por la presencia masculina. Como los hombres tienen que ir en masa, parten a la guerra, son las mujeres las que ocupan ese espacio laboral. Y una vez terminada la guerra, no devuelven ese espacio a las mujeres, ni tienen por qué hacerlo, se quedan trabajando entonces también en la mayoría de las industrias y fábricas. Así que surge con mucha fuerza la mujer obrera en esta época de los años 1914, 1918, que es lo que dura la guerra. Surge también con mucha fuerza, y ya lo que le explicaba al principio, el uso de toda la tecnología en armamento. Así que todo este avance científico que tuvimos durante el siglo XVIII y sobre todo el XIX, que iba apuntado a terminar con las enfermedades, mejorar la alimentación de las personas, tener una mejor calidad de vida, de repente se ve que todos esos beneficios, que todo eso se va directamente a las armas. Y aparecen las que ya he nombrado varias veces: tanques, ametralladoras, submarinos, aviones de guerra. Aparecen las armas químicas. Una vez finalizada esta guerra, hubo que regular el uso de armas químicas en las guerras, porque tiraban algo que se llamaba gas sarín o gas mostaza en estas trincheras y desfiguraban o mataban a cientos de miles de soldados. Cuando las batallas salían de las trincheras y eran en las ciudades, también se usaban armas químicas. Y daba lo mismo si había población civil o no. Así que, sobre todo en Francia, arrasaron ciudades completas, no solamente la destrucción que generan los grandes armamentos, sino que el ataque a la población civil con armas químicas. Y hay muchas fotografías y videos de la Primera Guerra Mundial de, por ejemplo, los niños yendo al colegio en Francia con mascarilla, pero no como la mascarilla que usamos nosotros ahora, el barbijo, el tapabocas, sino que la mascarilla que es completa, que tapa toda la cabeza hasta el cuello y que tiene un filtro de aire especial para poder respirar, y con guantes, etcétera, etcétera. O sea, fue una guerra muy dañina también para la población civil. Destruyó ciudades, destruyó y mató a mucha población civil. Se calculan los muertos en 16 millones de personas en esta guerra. Por lejos, la peor guerra en la historia de la humanidad hasta ese momento. Después viene la Segunda Guerra Mundial, que es peor, que tuvo 50 millones de muertos. Pero hasta el año 1914, 1918, a esta se le conoció como la Gran Guerra, porque fue la gran guerra que había enfrentado a la humanidad hasta ese momento. La Segunda Guerra Mundial viene con otras cosas, viene con mucho más muertos y además viene con algo que no existía tampoco a principios del siglo XX, que es la energía atómica.
¿cierto? La Segunda Guerra Mundial tiene la presencia de 2 bombas atómicas que se lanzan hacia el final de la guerra en Japón por parte de Estados Unidos. Pero eso ya fue en los años 40, 30 años después. Así que la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra es hasta el momento la peor que habían vivido estos hombres y que produjo muchos cambios, tanto en territorio de Europa, porque obviamente a Alemania también le quitaron todas eh, las colonias que tenía en África. Todos esos territorios que vimos en el mapa anterior que tenía Alemania, que si bien no era tanto, también se las quitaron. O sea, Alemania quedó reducida a lo mínimo posible, hasta que logra recuperarse en la década del 30 con Hitler. Y ya, bueno, después viene la Segunda Guerra Mundial, que como spoiler, me imagino que ustedes saben, Alemania vuelve a perder esa guerra. Pero bueno, esto entonces, chiquillos, es lo que nos va a entrar en la prueba del día viernes. Va a ser a través del sistema WebClass, alternativas entre 20 y 25 preguntas, en que les voy a preguntar sobre todo temas del imperialismo y la Primera Guerra Mundial, que ya hemos conversado en al menos esta, si no me equivoco, es la 4ª clase. Acuérdense que las clases están en el canal de YouTube, esta también la subo hoy día, para que hoy día a la tardecita, no enseguida, pero sí más tarde la subo, para que ustedes puedan revisarla y les sirva para estudiar respecto a esto. Y acuérdense también, por favor, déjenme ahí